Hola, hola, ¿se escucha mi audio? Muy buenas noches a todos. Muy buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Se escucha, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Enseguida voy a hacer la llamada correspondiente de la asistencia del día de hoy. Un momentito, por favor. Voy a tratar de compartir la pantalla. Mientras van ingresando los demás. Bien, voy a compartir la pantalla. Estén atentos, por favor, a anotar la asistencia del día de hoy. Hoy es justamente 7, ¿no? Sí, estamos en 7. 7. Ah, con la fecha del 10, ya no hay problema. Vamos a ver con la... Lilia Martiaga Vázquez se encuentra. Lilia Martiaga. Presente, ingeniero. Se encuentra Delia Giovanna Balboa Catari. Delia. Johnny Blanco Calizaya. Johnny Blanco Calizaya. Presente, ingeniero. Ya. Henry Presente Johnny Blanco. Ya, muy bien, ya está anotado. Henry Cáceres Mamani. Henry Cáceres Mamani. Presente, licenciado Henry Cáceres. Bien. Freddy Calle Corina. Freddy Calle Corina. No está aparece Freddy Calle. Vamos al siguiente. Willy Chino Bautista. Willy Roger. Chino Bautista. Víctor Hugo Choque Pazzi. Víctor Hugo Choque Pazzi. Alex Víctor Choque Pinto. Daisy Choque Quispe. Daisy Choque Quispe. Lourdes Choquemisa Macagua. Presente, licenciado. Presente, licenciado Daisy Choque Quispe. Daisy está. Lourdes. Choquemisa también. Lourdes, ¿no? Sí. Nelson Copana Mamani. Gonzalo. No está, Gerald está con la nona. Está con la nona. Sí, un momentito. Ahí está. Vamos con Dardo Cuellar. Se encuentra Dardo Cuellar. Dardo Cuellar. Alfredo Flores Calizaya. Rosa Huanca Serrano. Presente, ingeniero. Ya. Natividad Lipa Valero. Natividad Lipa Valero. Johnny Mamani. Presente, licenciado. Marcelo Mamani Usquiano. Marcelo Mamani Usquiano. Presente Marcelo. Bien. Buenas Raúl, tardes. buenas tardes. Marcelo, entonces Raúl Nina Yanquichoque. Se encuentra Raúl. ¿Está? David Lucio Nina Suxo. David Lucio. Simón Paxi Quispe. Simón Paxi Quispe. Patricia Juana Quintanilla. Presente, licenciado. Patricia. Bien. Daniel Quispe. Presente, licenciado.
Reques Ticona. Marina Soledad Reques Ticona. Presente, licenciado. Marina. Marina. A ver, no. Presente, licenciado. Está presente Marina. Bernardino. Presente. Bernardino. Presente, licenciado. Ya Bernardino. Bien. ¿Alguien más que no le he llamado? Acá Liz, recién ha entrado Dardo Cuellar. Dardo. Vamos a ver. Dardo Cuello. Listen, buenas tardes. ¿Quién más? Listen, yo, Balboa, Katari, Delia, Giovanna. Balboa. Ya está. Gracias, Listen. ¿Alguien más? Creo que es todo, ¿no? Lista Reques Ticona Marina. Presente. Picora. Reques. Ya está. Ya, gracias, Lista. Asistente. Bien. Creo que no hay nadie más, ¿no? Eso lo guardamos. Bien, ahora, para comenzar, quisiera al respecto saber cómo les está yendo en la parte de esta semana número 4. Si tienen alguna consulta al respecto de sus instrumentos. A ver, quisiera escucharlos uno por uno. A ver, vamos a ir por la lista. Y vamos a ir por la lista. Los que están presentes. A ver, Lilia Martiaga. Lilian Arteaga. Lilian está presente. Lilian Arteaga. No está. ¿Qué ha pasado? O sea, presente y luego chao. Lilian Arteaga no está. Siguiente, vamos a ver. Delia Giovanna Balboa Catari. Delia. Listen, estoy acá. ¿Cómo estás, Delia? Muy buenas tardes. Quisiera saber cómo te está yendo en la parte del diseño de instrumentos. No sé si ya lo tienes avanzado o ya lo has podido implementar o cómo te está yendo. Lo voy a implementar recién, como usted dijo también de que deberíamos de hacer, o sea, ya sea de qué manera podamos reunir a la gente. Entonces, yo, por ejemplo, mañana tengo una pequeña reunión con algunas Ya. autoridades porque estoy organizando alguna actividad para el cierre de gestión. Entonces, voy a aprovechar y lo voy a implementar ahí. Vaya, muy bien, perfecto. ¿Qué instrumentos vas a implementar? Eh, Uno, el que es una entrevista en Ya, base a lo que he presentado según la guía de preguntas que hice. Entonces, en base a esto voy a hacer la entrevista. las entrevistas. ¿Dirigidas a quién está específicamente tu entrevista? A los Está dirigida a maestros, ya, estudiantes, director y consejo educativo. ya, muy bien. ¿Tienes la entrevista elaborada? Es decir, las preguntas abiertas. Tengo las preguntas listas, lo he subido a mi trabajo, es que ahorita estoy con celular y Ya, estoy en la calle, es que he llegado de viaje y estoy en la calle, pero lo he ya, subido a y lo tengo ya elaborado. ya, muy bien. Ok, cualquier sugerencia, entonces me envías ya por WhatsApp Inbox para darle un visto. Cosa de que ya esté llenen conciso y concreto las preguntas para que no tengas dificultades. Ok, listo, no se preocupe, lo voy a hacer eso. Cualquier duda también lo voy a escribir. Muy bien. Delia. Listo, listo. Bien. Kilómetro, vamos a ver con Johnny Grover Blanco. Johnny Grover. Ingeniero y colegas, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí, lo escucho. Bien, ingeniero, yo de la misma manera como la compañera me anticipaba, también estoy en ese
con los planes de reunirme, ingeniero. Entre mañana o pasado voy a reunirme con los padres de familia, con algunos docentes y tanto también con los estudiantes. Entonces ya estoy en ese plan. Lo que yo voy a utilizar el instrumento, yo lo estoy pensando, entrevista, licenciado. Las entrevistas de la manera que yo, no sé si esto tal vez quisiera esa parte que me oriente. Ya, Estoy intentando hacerlo 3 entrevistas, o sea, puro entrevistas. El instrumento solamente entrevistas quiero utilizarlo. ya, Entrevistas para estudiantes, entrevistas para los profesores, en este caso para mis colegas, y ya. también otra entrevista para los padres de familia. Entonces, de los 3 entrevistas tengo que hacer una triangulación, creo que así le he entendido, licenciado. Claro, Entonces, sí, estoy está bien. tratando de hacer de esa manera. Sí, está bien, es bien importante, ¿no? Porque es la recolección de datos y ver los puntos de vista de cada uno de los estamentos, eso no hay ningún problema. Entonces esa triangulación te va a efectivizarte en realidad, ¿no? Ver justamente otras situaciones, otras dificultades que tiene la institución, obviamente a partir de las diferentes perspectivas que tiene cada uno de los estamentos. De eso no hay ningún problema. Está bien la idea en realidad, ¿no? Ahora, ¿los instrumentos ya tienes elaborados o te falta uno? Todavía no, licenciado, sinceramente todavía no tengo para estudiantes, pero ese Ya, trabajito también lo había entregado ya el anterior domingo, ya en la ya. plataforma y había entregado. Ah, ya, muy bien. Sí, ahí tengo una entrevista para estudiantes. Entonces, lo que tengo que elaborar es para mis colegas y para padres de familia. Todavía no lo he hecho, licenciado. Entonces, lo que estuve pensando es de esa manera hacerlo, como le indica. Ya, está bien la idea, no hay ningún problema, ¿no? Lo que sí tienes que elaborar son unas preguntitas abiertas que te sirvan de guía o justamente a la hora de hacer la entrevista correspondiente, ¿no? Y ver esas perspectivas que tienen, ¿no? En relación justamente a lo que es el aula, la parte de fuera del aula, ¿no? El patio, la comunidad misma, el entorno. Entonces esas perspectivas te van a darte justamente, ¿no? Algunas dificultades que ellos prioricen o que los ven muy importante en el caso, ¿no? Y debe tener una pregunta clave bien importante, que debe basarse, por ejemplo, en la parte de aula, ¿no? Mayormente, probablemente, no sé si los vas a consultar a docentes o estudiantes, ¿no? De aula, en relación a la especialidad que es justamente matemática. Entonces, si son, supongamos, es dirigida a estudiantes de nivel secundario, obviamente va a ser de primero a sexto, ¿no? Es decir, al azar o probabilísticamente, aleatoriamente lo vas a ir entrevistando, me imagino, ¿no? Entonces, habría que ver justamente, ¿no? Las perspectivas que tienen dificultades, por sobre todo, ¿no? Dentro del área de matemática. O sea, a partir de esa también te va a surgir algunas ideas, alguna noción bien importante de identificar el problema dentro del área de matemática específicamente, ¿no? Probablemente en un grado o nivel, no sé si será primero, segundo o sexto secundario, ¿no? Uno de esos vas a tener que priorizar para ir avanzando más adelante, pues sobre todo, Sí, sí, ingeniero, estoy ¿no? realizando preguntas. En relación, ¿no? A tu especialidad, Sí, ingeniero, como le indicaba, estoy realizando preguntas para. ¿ya? Muy bien. ¿Se escucha mi audio? Ingeniero, ¿me escucha? Hola, hola. Sí, sí, creo que se ha entrecortado, se ha perdido. Sí, Sí, ¿qué se llama? Lo que le quería preguntar es lo siguiente. Estoy haciendo algunas preguntas con respecto a un contenido de quinto de secundaria y me parece que por ese lado voy a ir y no sé si los docentes o los padres de familia me van a comprender porque el contenido que estoy eligiendo es, ¿cómo se llama? La lógica. Entonces, ya. ¿a usted le gusta el poder de la lógica? Por ejemplo, los papás no sé de qué manera me responderán. Estoy simplemente esperando las respuestas que me den. O no sé, simplemente en matemática, o si tendría que ser mis preguntas, esa parte, yo quisiera que con usted quisiera trabajar y preguntarle en estos días, licenciado. Bien, en esencia, lo primordial es ver, ¿no? Las dificultades que tienen. Por ejemplo, si son a los estudiantes, los mismos estudiantes van a mencionar cuáles han sido sus mayores dificultades que han tenido, ¿no? Dentro de la especialidad de matemática. Por ejemplo, algunos mencionarán, ¿no? Por ejemplo, si han estado, ya son estudiantes de sexto secundaria,
probablemente indique, ¿no? Que en segundo, supongamos, ¿no? Segundo de secundaria hemos tenido mayor dificultad en matemática a la hora de poder resolver y entender y comprender las ecuaciones de segundo grado, por ejemplo, ¿no? Puede ser algún caso de algún estudiante de quinto secundaria indique que la mayor dificultad que ha tenido es justamente en su grado o nivel, ¿no? Actual, en realidad, supongamos en logaritmos, ¿no? Entonces, va a haber una infinidad de respuestas. Eso no se olviden que a la hora de entrevistar, no todas obviamente van a coincidir, pero sí en realidad va a existir un común denominador. Entonces, de ahí se va a poder seleccionar, elegir justamente la que tiene mayor prelación, es decir, la que tiene mayor frecuencia. Y en ese entendido, vamos a ir tomando en cuenta justamente esas características, ¿no? Si la gran mayoría de los estudiantes, tanto supongamos de primero, de segundo, tercero o sexto secundaria, mencionan e indican que justamente han tenido dificultades, supongamos, casos de factorización. Entonces, en ese caso, se tendría que ir justamente ir trabajando, ¿no? Ir pensando justamente más adelante cuál sería esa propuesta de solución que pueda justamente, ¿no? Coadyuvar en este caso, en la temática de casos de factorización. Entonces, tendría que entender y se tendría que comprender cierta metodología o cierta estrategia, cierta herramienta clave como propuesta que pueda justamente, ¿no? Efectivizar el aprendizaje mismo y la comprensión, por sobre todo, de esa temática. Y eso va más adelante en realidad, ¿no? Entonces, ahí ya tendrías una idea, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dicen los estudiantes? Por otro lado, probablemente en las entrevistas, ¿no? En profundidad con los maestros, en especial justamente, no necesariamente de matemática, ¿no? Probablemente en algunas instituciones educativas solamente existe un profe, ¿no? De matemática, ¿no? Secundaria. Probablemente las instituciones educativas más Sí, grandes así es. sí deben de tener, ¿no? Unas tres, cuatro, hasta cuatro docentes de especialidad de matemática tienen, ¿no? Las unidades educativas muy grandes. Pero en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que se debe de hacer con los otros colegas, tanto de física, química o lenguaje, que también ellos desde su experiencia vivida, ¿no? Que han pasado justamente en tiempos pasados, ¿no? Ellos también les van a comentar, ¿no? ¿Qué dificultades tenían en matemática y cuál ha sido justamente la temática que se les ha parecido muy complicado en realidad, ¿no? Es que han tenido muchas dificultades en comprender justamente. Entonces ellos desde su experiencia también como docentes ya ahora de otras especialidades también les puede comentar, ¿no? Es decir, les van a dar algunas luces, algunas ideas que van a hacer referencias respecto de problemáticas, ¿no? Que han tenido dentro del área de matemática. Entonces, esto también les va a servir mucho, ¿no? Y va a existir probablemente algún común denominador. Supongamos que la mayoría de los docentes maestros indican que la problemática que mayormente les ha afectado, supongamos, ha sido en el tercero, supongamos, ¿no? Tercero secundaria en este caso, ¿no? Supongamos en cierta temática, tal vez trigonometría, ¿no? Tipos de rectángulos, no sé. Entonces, va a haber siempre, ¿no? Va a haber una frecuencia alta, mayor a la hora de hacer las entrevistas, va a haber justamente un común denominador en los cuales van a poder ir acoplando, ¿no? Ir, en este caso, sistematizando las respuestas correspondientes. Y el otro es, ¿a quién eran? ¿Los padres de familia o director? ¿Cómo era la situación? ¿Estudiantes, profesores? Sí, Sí. estudiantes, docentes y padres de familia. Ah, ya. Entonces, si va a ser a padres de familia, la primera pregunta clave sería, ¿no? Si ha estudiado o no ha estudiado en alguna determinada unidad educativa, ¿no? Si ha logrado ser bachiller, obtener justamente el grado de bachiller o no. Esa es la primera pregunta clave, ¿no? Pero ¿qué tal si te dice, mira, por ejemplo, yo no he pasado clases en el colegio y solamente hasta primaria, ¿no? Entonces, no va a tener un poco más de conocimiento de lo que ha sido secundaria y peor aún, recordar justamente, ¿no? Qué problemáticas ha tenido desde su experiencia vivida en tiempos pasados, en este caso, ¿no? En relación al área de matemática. Entonces, no te va a dar muchos datos informativos. Entonces yo les sugiero eso, si va a ser al padres de familia, consúltenles, pregúntenles si han podido efectivizar, en este caso, ¿no? El grado de bachiller, hayan cursado justamente, ¿no? Haber egresado de colegio, ¿no? Esa es la parte bien importante, porque a la hora de hacer la entrevista no te va a darte muchos datos informativos relevantes, ¿no? Ese va a ser el detalle, pero sí te pueden darte, por ejemplo, experiencias que probablemente los hayan escuchado, los hayan vivido a partir de sus familiares, ¿no? Probablemente tienen sus sobrinos, tal vez sus otros hijos, de
del vecino. Entonces va a haber siempre, ¿no? Alguna experiencia que sí les puede dotar de información, ¿no? Eso no implica de que el padre, no es bachiller, no me va a dar información con secundaria, entonces no lo toma en cuenta. Sino hay que ver también otros medios, ¿no? Desde la experiencia que haya vivido, haya escuchado o que haya conocido. Entonces, eso también les va a servir mucho en realidad, ¿no? Probablemente algunos padres de familia, tal vez por los conocimientos, ¿no? Desde los abuelos, tienen tal vez algunas estrategias alternativas que te pueden ir comentando, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo en tiempos aquellos, nosotros aprendíamos de esta forma, te decía, ¿no? Utilizando estas herramientas dentro de la naturaleza, etcétera. Entonces podría ser, ¿no? Rescatable también a los padres de familia, ¿no? Cómo era justamente en aquellos tiempos, ¿no? Probablemente algunos de sus abuelos les habrán comentado de generación tras generación el conocimiento, ¿no? En este caso, en el área específica del cálculo, de matemática, en este caso. Entonces puede servirnos, ¿no? Hay que ir viendo la información, hay que ir conduciendo. Las entrevistas, por lo general, ¿no? Esas preguntas no son obviamente sí cerradas, ¿no? A la hora de hacer una entrevista, y por lo general utilizan su radio reportera o el celular mismo, tiene una grabadora que les va a servir mucho en este caso, ¿no? Para recolectar sus datos informativos de la entrevista. Entonces, en esa entrevista, obviamente, puede surgir otras preguntas, ¿no? Que probablemente tú, a partir de las preguntas que te has formulado como directrices, te surjan otras preguntas, ¿no? Entonces, probablemente puede ir por ese lado, ¿no? Entonces, no habría ningún problema. La cuestión es recopilando datos informativos relevantes en relación justamente, ¿no? A la situación, a la realidad, a la experiencia vivida dentro del contexto. Y esa parte es muy importante. ¿Sabe, ingeniero? Rogaría que por favor en su personal le pueda enviar las preguntas entre mañana y pasado, por favor, ingeniero. Sí, no hay ningún problema. De manera inbox me envían por WhatsApp, entonces yo voy a estar yendo revisando, ¿no? Algunas preguntas, las preguntas directrices si son de manera clara, ¿no? De manera objetiva, concreta. También hay que tomar en cuenta que a la hora de hacer las consultas, por ejemplo, los padres también, ¿no? Hay términos, ¿no? Que no se debe utilizar tan técnicos que no pueden entender, ¿no? Entonces, pueden entender o malinterpretar o decodificar de otra forma, ¿no? Las situaciones también tomar en cuenta el tipo de lenguaje que tienen ellos en realidad. Esas situaciones hay que ir revisando. Bien, no hay ningún problema, por WhatsApp me envías y yo le voy a dar una revisadita, un visto bueno, te reenvío. Muy bien. Estábamos con Johnny Robert. Bien. Está Henry Cáceres Mamani. Sí, le dice buenas noches, ¿no? ¿Cómo estás, Henry? Muy buenas noches. ¿Qué novedades? A ver, te escucho. ¿Cómo te está Bueno, yendo? dice, no, ajá, comentarles nomás, ¿no? He estado en estos días, estas semanas en mi fuente laboral y donde trabajo no hay mucha señal y bueno, Ya, hemos tratado de participar, ¿no? Y bueno, de cada sesión que hemos tenido, lo que hemos podido. ya. Por debido a la señal, no he podido, bueno, comprender al 100% los trabajos que teníamos que realizar, Lice, ¿no? Y en lo que se ha podido hemos trabajado, Lice. Esta semana que ha pasado no hemos tenido lo que es evaluación ya institucional, ahí he aprovechado, Lice, para Ya, realizar lo que es las guías de entrevista que me había planteado, ¿no? Con ya. estudiantes y maestros, ¿no? Y hay algunos días también que falta todavía concretar, ¿no? Ya con el director eso me faltaría, pero eso Ah, estaba haciendo. entonces ya has podido aprovechar entonces en esa reunión, recolectar datos informativos mediante las entrevistas. ¿Es así? Sí, Lice, no la escuché muy bien, disculpe. ¿Me decía? ¿Has podido aprovechar entonces recopilar datos es decir, de las entrevistas? ¿A quiénes has entrevistado? Ah, sí. A los maestros. Hemos tenido lo que es una reunión de núcleo, ¿no? Ya, Y como he leído las directrices a los otros maestros de matemática que hay, ¿no? En mi núcleo, ya, a ellos he elaborado unas preguntas, ¿no? Para ya. también saber su posición sobre el área de matemáticas, sus dificultades también, ¿no? Para tal vez sacar un tema, una dificultad así común. Ah, ya. Estás Y entonces asimismo también, perdón, estás entonces en ese proceso de análisis entonces de las respuestas, es decir, me imagino que como es de núcleo ha habido varios profesores, ¿no? De la especialidad has podido aprovechar, ¿no? Recopilar datos en ese caso en el área sí, sí, sí. entonces debes tener, ¿no? Una Sí, base ya de datos de información.
Lo que te faltaría sería sistematizarlo, ¿no? Es decir, tendrías que ir viendo cuáles han sido las temáticas muy relevantes para los maestros y los cuales algunos de ellos tienen mayor relación o mayor frecuencia en realidad, ¿no? Entonces podríamos ir analizando a partir de eso, ¿no? ¿Cuál de las dificultades se podría tomar en cuenta, ¿no? Como un problema principal, y eso hay que hacerlo con un consenso también, ¿no? Un consenso en los cuales tú denotes que en la entrevista que se ha desarrollado, estas han sido las dificultades principales, los cuales he podido recolectar e indagar, ¿no? Y tú les muestras a la comunidad educativa y te van indicando, y algunos te van a ir fortaleciendo en ese sentido, ¿no? Es decir, sí, la gran mayoría nos tienen problemas en primero de secundaria, en aquellos tiempos era primero medio, ¿no? Para algunos, ¿no? Entonces, ahí van a hablar algunas experiencias que te van a hacer mucho por sobre todo, y probablemente alguno que otro van a decir, sí, teníamos ese problema, pero había alternativas que se podía rescatar, como por ejemplo el uso de, no sé, de los equipos, el uso de cierta herramienta, estrategia, ¿no? Que de nuestros ancestros obviamente puede haber servido, puede utilizarse, ¿no? O se tiene el conocimiento de ese saber para ir justamente, ¿no? Potenciando probablemente. Entonces sería un rescate, ¿no? Una revalorización de conocimientos y saberes respecto a cierta temática en sí, ¿no? Que les haya dado, más que todo, mayormente con la vida práctica, ¿no? La praxis más que todo, que la teórica. Entonces, me parece que está yendo bien, ¿no? Esa parte. Lo que sí te faltaría sería la sistematización. Más después de esta, les voy a ir mostrando cómo tendría que ser una sistematización de sus entrevistas, ¿ya? Bien, Sí, entonces, Lice, en eso estamos ahorita. muy bien. Y no se olviden Una siempre, consultita, ¿no? Lice. Sí, sí, lo escucho. Este, es sobre, bueno, no, la anterior semana como estaba dentro, no pude subir uno de mis trabajos, Lice, ¿no? Y debido también a la señal de allá, bueno, me dijo que me comunicara con el coordinador, pero por la señal pasa que no me entendió, no tuve una buena comunicación, Lice, no sé si se puede hacer algo todavía. Es de la semana 3. De la semana 3 no pudiste subir a la plataforma. No, semana 2, Lice, de la semana 3 como pude, lo logré subir. De la semana 2 no pude, Lice. Eso directamente con el coordinador, por favor. El coordinador tiene que autorizarte, ¿no? De mi parte no hay ningún problema, yo puedo ir revisando, ¿no? Pero tiene que autorizar, debe existir una previa autorización por coordinación, ¿no? Entonces tú tendrías que conversar con el coordinador para que te pueda habilitarte. Si es así, entonces me lo haces conocer y obviamente te van a hacer habilitar, entonces yo voy a estar, una vez que esté habilitado, me indicas y voy a ingresar a la plataforma para hacer la revisión correspondiente de tu trabajo. ¿Sí? Ya, está bien, Lice, eso nomás era. Muy bien. Bien, a ver, vamos con el siguiente participante. Tiene instrumentos, lo voy a anotar aquí en proceso de análisis. Vamos a ver no sé si está Freddy Calle Corina, ¿ya estará presente Freddy Calle Corina? Freddy Calle Corina. No se encuentra. Willy Roger Chilo Bautista, ¿está presente Willy? Willy Roger, no está. Víctor Hugo Choque Pazzi, ya está presente Víctor Hugo Choque Pazzi. Ya está. Daisy Choque Quispe. Ingeniero, muy buenas tardes. Estoy acá. Ah, muy bien, Daisy. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué Buenas novedades? noches. A ver, ¿cómo te está yendo? Quisiera escucharte un poco y ver más o menos cómo estás planificando, planeando para recopilar datos informativos. A ver. Bueno, ingeniero, primeramente, muy buenas tardes, igualmente mis compañeros, ¿no? Justamente se me dificulta, ingeniero, reunirme o bien en una de esas actividades dice reunir a los representantes, padres de familia, docentes, estudiantes, todo aquello. Bueno, nosotros solamente estamos esperando la actividad de la graduación, que es el 15 de diciembre, y más adelante no voy a, en sí no voy a poder reunirme con los padres. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo?
es preparar formularios en Google, así poder enviar Ya, las preguntas abiertas para así ya recopilar, ¿no? Datos de acuerdo a la situación del, en sí la consigna, ingeniero. ya. Sí, estoy en eso, ingeniero, y justamente para la triangulización estoy utilizando, en sí, somos en la unidad educativa 2 docentes de matemática, pues Ya, uno le voy a enviar al otro docente con ya. las preguntas y también voy a compartir a los padres de familia porque somos asesores, ¿cierto? De cada curso, entonces voy a pedir a mi Mucho curso mejor. que me pueda ayudar Sí, y también otro a los estudiantes de la promoción. ya. Ujú. Está bien la idea, ¿no? Está bien. Mientras haya la viabilidad y la accesibilidad, lo importante es ver las perspectivas de los diferentes estamentos y recopilar datos informativos. A partir de esas entrevistas que se van realizando, yo creo que sería una buena alternativa, ¿no? Porque el 15 ya va a pasar y ya vamos a terminar el módulo, ¿no? Sí, En realidad es hasta este fin de semana, 11, ¿no? 11 de diciembre, entonces 15 ya estamos en la otra. no voy a poder, no voy a Sí. alcanzar. Entonces, esta es buena alternativa que utilices, ¿no? Está bien la idea esa de poder revisar en Google Formulario, enviarles a los grupos de WhatsApp y vas a recopilar justamente, ¿no? Una base de datos de información que sí van a ser bien importantes para el análisis correspondiente y a través de eso identificar justamente, ¿no? Las principales dificultades, los problemas que se Ujú. tienen justamente, ¿no? Tanto en aula, fuera del aula, en comunidad, dentro de la comunidad misma, en ese contexto, ¿no? De qué es la realidad misma que se va vivenciando. Bien, entonces, Sí, ¿tienes los instrumentos ya diseñados, elaborados en Google Formulario o hasta el momento sí, tienes? estoy justamente trabajando hoy para para el docente. Ya, Y también estaba iniciando para los padres de familia. Y como ahora nos has recalcado que tendríamos que incluir la primera pregunta, si ha estudiado padres de en la educación familia. regular Sí, sí. y si ha logrado ser bachiller, todo aquello. Y entonces, si en cuanto no fuese, entonces voy a tener que crear otra sección y agradecer porque no va a entender los demás y además también se puede programar, ¿cierto? Es respuesta obligatoria. Entonces, todo aquello hay que pensarlo bien, ingeniero. Y otra duda que tengo, ingeniero, es que para la semana 3 creo que he diseñado mal lo que son los instrumentos. Creo que el ¿Ya? principio lo he hecho bien para los docentes de matemática. Posteriormente lo hice para el patio en sí. Ya no me he referido más al área de matemática, ya era diferente las preguntas. Y cuando decía comunidad, más aún, ya era más diverso. Sería más amplio, más general, y eran mis preguntas. Yo pienso que ahí no sé si puede considerar, licenciado, la primera opción, porque ahora que he podido analizarlo bien, solamente eran 10 preguntas con relación a matemática. Sí, claro, obviamente un poco algo de contexto, ¿no? En realidad, para ir profundizando en la especialidad, esa es la parte muy importante también, ¿no? Ujú. Entonces, a ver, voy a verlo de Daisy, ¿no? Sí, Daisy Sí, Choque. Ujú. Daisy, a ver, Y lo sí, voy estoy trabajando también en Google ya. para enviar ya el link. Johnny Mamani, por si acaso, no ha enviado su trabajo. No se olvide Johnny Mamani. Patricia Quintanilla y Chuta también no ha enviado. No se olviden, por favor, enviar sus trabajos. ¿Quién más está? A ver. La mayoría sí ha enviado, ¿no? Bien, entonces, en la tercera semana me indicas, ¿no? De que no has formulado muy bien tus preguntas. Sí, ingeniero, pero la primera sí lo hice bien. ¿Ya? Era para docentes de matemática, pero luego hice para el patio. O sea, también ahí hay una descripción donde especifica quiénes deben responder esa encuesta, a Claro. esa entrevista. Y también hice para la comunidad. También ahí he incluido ya todos los actores de la comunidad, pero son diferentes preguntas. Hice 3, pero bueno, ahora que me doy cuenta que uno tendría que haber sido y tengo que adaptar según a los actores, ya sea director, docente, padre de Claro, familia, estudiantes o consejo educativo o junta escolar, todo aquello. sí, sí, sí. Ajá. Cada estamento tiene diferente perspectiva, ¿no? Porque si es aula,
Entonces, obviamente dirigido a dando docentes y estudiantes, ¿no? Mayormente si es aula es hablar de didáctica, ¿no? De aprendizaje, o sea, ¿qué dificultades han tenido en materia de matemática, ¿no? ¿Cuáles han sido sus peores miedos Sí. o temores desde su experiencia a los maestros? ¿Cuál sería una buena alternativa, ¿no? De poder, o deben tener alguna metodología o una estrategia de enseñanza muy adecuada en el área de matemática? Seguir extrayendo esa información base, ¿no? Y a partir también, ¿cuáles han sido sus dificultades, ¿no? O cosas negativas que les haya sucedido en la experiencia misma, ¿no? Como docente de la especialidad. Y la otra del patio, Está ya bien. justamente del patio ya es obviamente hablar, ¿no? Con otros docentes, maestros de otras especialidades. ¿Cuáles han sido sus experiencias, ¿no? Durante el transcurso de su formación misma, ¿no? En caso concreto va a ser específicamente en matemática, ¿no? Entonces, maestros de otras especialidades, tanto de física, química, lenguaje, artes plásticas, educación física, obviamente la mayoría han pasado matemática, ¿no? En el nivel secundario, en tiempo pasado, obviamente, ¿no? Entonces, ahí van a poder recolectar también, ¿no? Recopilar algunos datos informativos. La comunidad, obviamente, la comunidad externa, ¿no? No tanto también interna, ¿no? La interna, obviamente, puedes tomar en cuenta tanto padres de familia, ¿no? La comunidad educativa está conformada, obviamente, por esa gama amplia, ¿no? Por ejemplo, fuera de la institución educativa existen, ¿no es cierto?, personas, eh, tal vez puestitos de venta, no lo sé, que tal vez les pueden servir también, ¿no? Sus experiencias. Probablemente estén algunos abuelitos que también desde su experiencia vivida también les puedan dar, ¿no? Algunas luces, algunas pautas, algunas ideas, probablemente algunos saberes que ellos lo tienen, ¿no? Presente o que recuerdan en realidad. Y que a partir de eso en sus tiempos probablemente era buena estrategia didáctica y hoy en día no se ve de esa forma la enseñanza. Entonces hay que ir viendo, ¿no? Revalorizando, rescatando justamente, ¿no? Esos saberes y conocimientos que pueden servir mucho, ¿no? A la especialidad misma. O sea, en esa perspectiva, ¿no? En la parte de la semana 3, ¿no? Esa era la consigna. Bien, entonces, no, si ya las envío, Mm, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún- así. Bien, entonces, Ya, ingeniero, muchísimas voy a gracias. anotar en proceso, ¿ya? Tiene instrumentos en proceso. Sí, ingeniero, también pedir, ¿no? El favor de que pueda enviarle el link para que me lo pueda revisar también, por favor. Ah, sí, sí, por WhatsApp envíame inbox, de manera inbox, me envías por WhatsApp tu link de Google Formulario, entonces yo voy a ingresar y voy dando una revisadita correspondiente al respecto. No hay ningún problema de eso. Gracias, ingeniero. Ok, muy bien, Daisy. Vamos a ver con la presente Lourdes Choquemisa Omacagua. Lourdes Choquemisa, ¿está presente? Si se termina la sesión, por favor, volvemos al mismo link. No se olviden, por favor. Está Lourdes Choquemisa.